Grabamos. Ahí está. Bien. Se ve bien, no tiene delay, mucho nada, ¿no? No, no, se ve re bien. Bien. Bárbaro. Buenísimo. Bueno, ayer hicimos una pequeña sesión, un poco trabajando algunas dinámicas que habíamos comenzado a chequear con ustedes. Un poco quería afinar el género, un poco ahondar un poco más en el género y definir algunas cosas importantes que tienen que ver con la diferencia que existe entre la fotografía publicitaria y la fotografía de moda o la de casting o la de book, la police. Hola. Bien. Entonces, Ya. ¿cómo? ¿Está? Bien. Hola. Sí. Entonces nosotros habíamos un poco empezado a charlar sobre lo que era la fotografía publicitaria, ¿verdad? Habíamos hecho o no sé si con Polonia o con las chicas del sábado, o con Julio, ¿con ustedes vimos algo de fotografía publicitaria? ¿Como género o como estructura? No, no, ¿No? Bien, no. bien, buenísimo. Entonces, bueno, voy a hacer algunas aclaraciones con respecto de el orden que tiene que ver con cómo se produce, cómo nos puede llegar el trabajo, cómo nos puede la empresa pedir algún servicio, cómo lo trabajamos como género, lo trabajamos como comunicación, lo trabajamos como medio de comunicación, lo trabajamos específicamente como una cuestión de un aviso. Hay muchas formas. Primariamente, nosotros tenemos que comprender que la fotografía publicitaria, ante todo, es una generación de necesidad. O sea, es una manera de producir en el espectador, en el cliente, en la comunidad, una necesidad de consumo, básicamente esa, ¿no? Entonces, nosotros como fotógrafos podemos tener dos estructuras, una estructura específicamente a lo que es simplemente la captura de la imagen, ¿sí? O sea, tomar la imagen y cederla a la imagen a un diseñador gráfico, a un publicista, a un jefe de una agencia o lo que sea, o al mismo cliente, o dedicarnos a realizar una producción específica sobre lo que son los valores estéticos, los valores del mercado, la estructura del producto, si el producto es conocido o no, si la marca es conocida o no y demás. Entonces es como que es una materia bastante aparte, no es una materia que tiene que ver con que nosotros vamos a estudiar marketing, ¿sí? Sino que tenemos que definir al menos las estructuras de qué es el producto que nosotros estamos vendiendo, nosotros estamos ofreciendo. Ayer específicamente lo que nosotros hicimos fue un shooting, o sea, una sesión fotográfica en la cual esa estructura que nosotros trabajamos podría utilizarse para muchas cosas. O sea, ese material que nosotros trabajamos ayer, al menos en la primera tirada, podría usarse para varias cosas, o sea, para publicitar ropa, para publicitar un estándar de vida, para publicitar la danza, para promover, no sé, el país, para promover la ciudad, para promover el sitio, o sea, podríamos darle varias estructuras. Entonces tenemos que sí o sí saber que la fotografía publicitaria, ante todo, transmite un mensaje que en este caso, en el que hicimos nosotros el shooting, o sea, el book este que hicimos ayer, tenemos que definirlo, porque una cosa es hacer una práctica fotográfica o hacer una práctica de modelos y demás, y una cosa es darle un sentido de venta como para que las personas que hayan sido fotografiadas puedan utilizar ese material, puedan ser utilizados esas imágenes para distintas áreas. Entonces, caemos
directamente siempre a lo que es la fotografía de moda, o sea, la fotografía fashion, o sea, la fotografía que vende un determinado producto, la que vende anteojos, no sé, collares, anillos, perfumes, cremas, lápiz de labio, ropa, y que muchas veces esta fotografía no necesita del producto, o sea, no necesita específicamente del producto para venderla. Por ejemplo, Calvin Klein durante muchísimos años se dedicó a vender jeans casi sin utilizar la venta del jean. O sea, utilizaba un modelo súper esquelético, súper flaco, con unas remeras, unas camisetas todas medias como así de mal planchadas. Y lo que vendía era un estilo de vida, o sea, vendía algo, llamémosle como suelto, como simple, como común, como de la calle. Entonces, en primera instancia, cuando nosotros hablamos de fotografía publicitaria, decimos que la primera necesidad que aparece en la fotografía publicitaria es el impacto del producto, o sea, que el producto sea reconocido y sea necesitado, o sea, que tenemos que generar la necesidad de consumo. Tenemos que definir la necesidad de consumo. Nosotros, si nos traen hoy un frasquito de alcohol en gel, bien, o nos traen barbijos, o nos traen algodón y demás, ya la necesidad de consumo ya está hecha. Si nos traen Coca-Cola o nos traen, no sé, una marca que ya está impuesta en el mercado, la necesidad ya está completa. Por lo tanto, hay otros artilugios que tienen que ver con el marketing, la fotografía publicitaria, que es de qué manera mantener la marca en el mercado, de qué manera ofertar algo en el mercado, de qué manera varió el gusto, varió la etiqueta o varió el precio, ¿sí? Entonces, vamos a hacer hincapié específicamente en lo que tiene que ver con definir el producto, ¿sí? El continente de lo que nosotros vamos a vender. Cuando nosotros hacemos un shooting o una sesión de fotografía publicitaria, aparece siempre la problemática de si lo que nosotros vendemos ya se ha vendido antes o no. Bien. Generalmente vamos a tomar algo del supermercado, generalmente vamos a tomar algo de un cliente, no sé, de una pequeña fábrica, de un pequeño productor, y ya eso tiene que haber estado más o menos movido, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es muy difícil para un fotógrafo tratar de impactar con una imagen. Impactar significa que se lo reconozca a la imagen, que le dé una cierta trascendencia por un tipo de foto que nosotros hagamos. Es muy difícil si no hay un leitmotiv o si no hay un apoyo de texto o si no hay una campaña visual. Es muy difícil que así lo sea. Entonces, nosotros tenemos que sí o sí definir qué estamos, a ver acá, ¿quién está acá? ¿Qué estamos queriendo fotografiar? O sea, ¿qué es lo que nosotros pretendemos fotografiar? Y cuál es el impacto que eso puede producir en el mercado. Si nosotros no consideramos el impacto, si nosotros no tenemos idea de cuál puede ser el impacto, es bastante irrisorio que podamos hacer una campaña, porque lo único que vamos a estar haciendo esencialmente es un catálogo, ¿sí? Y el catálogo esencialmente es una serie de fotos del producto, exponiéndolo como es como decir, bueno, voy a hacer fotos de un paquete de yerba, voy a hacer una foto de una pequeña botellita de agua, que no requiere mucho de conocimiento publicitario que sea distinto a lo que es fotografiar una botella común y silvestre. ¿Ah? Entonces, para que eso sea publicitario, o sea, como para que eso genere venta o genere necesidad en el cliente, nosotros tenemos sí o sí que tener en cuenta eso inicialmente. El contenido, el elemento que nosotros vamos a fotografiar tiene que tener pregnancia. O sea, ¿qué es la pregnancia? O sea, tiene que ser necesitado por la comunidad, tiene que tener una idea de identidad del producto en el mercado. Si es conocido, si no es conocido, si es nuevo, si no es nuevo. ¿Ok? Entonces, el producto puede ser maravilloso, pero si yo no sé cómo es el producto, qué impacto tiene en el mercado, si yo no sé cuál es la idea de cómo lo voy a proponer
en mi trabajo personal, yo en realidad no sé, a mí me traen una botellita así, yo digo, bueno, es alcohol, y no es alcohol, es silicona para auto. Entonces, bueno, yo no sé qué es, cómo es y cuál es el efecto, ¿cómo voy a fotografiar esto? ¿Sí? Yo digo, bueno, es una botella de alcohol, es una botella de agua, es una botella de cualquier cosa. Entonces, yo tengo que saber, como fotógrafo, cuál es el mensaje que el comerciante, el distribuidor o el mismo fabricante tiene para competir. ¿Ok? Bien, entonces la fotografía publicitaria, el primer rubro es el rubro de productos, o sea, de objetos, ¿sí? De productos, cualquiera sea. Llámese productos de servicio, llámese herramientas, llámese, no sé, hasta cosmetología, hasta, no sé, aguas, gaseosas, vinos, ¿no? Productos, objetos, ¿sí? Objetos que sean reales y contundentes, ¿sí? Y que puedan definirse. Cuando no hay un producto, o sea, cuando no hay un producto concreto, específico, la fotografía publicitaria recurre a ciertas manipulaciones del marketing que son casi como propagandísticas, ¿sí? O sea, la explicamos, le decimos qué es, cómo es, qué gusto tiene, cuánto hace que estaban esperando los clientes que apareciera este producto. O sea, tenemos que propagandearlo. Propaganda es uno de los recursos de la publicidad para poder ofrecer un producto sin necesidad de que hablemos del producto en sí. Por ejemplo, queremos hacer una campaña sobre la vuelta a las termas, ¿sí? Y podemos utilizar fotos de archivo, podemos ir a las termas y demás, pero para publicitar el producto, las termas, vamos a tener que utilizar hoy en día, como está la historia, ciertos movimientos, ciertas estructuras que se basan en la propaganda, ¿sí? Propagandear, o sea, utilizar dinámicas de la propaganda, básicamente son hablar del producto, o sea, decirlo. Vaya, visite, consuma, viaje, disfrute, todas esas cosas que le ponen a los productos son artilugios de la propaganda, no son artilugios específicamente de la publicidad. Por ejemplo, antes en Coca-Cola decía enjoy, o sea, decía disfrútela, goce a la Coca-Cola, ¿bien? Decía enjoy Coca-Cola, ¿no? O sea, esto era un concepto de la propaganda, ¿sí? Cuando ustedes vean una publicidad donde haya como un leitmotiv, ¿sí? Como un concepto por debajo o por encima, que no sea específicamente del producto, es un artilugio propagandístico, ¿bien? Entonces, yo puedo directamente mostrar una botella de vino, ¿bien? Y no escribir, este es un vino de no sé cuánto, ¿está? O sea, no uso pie de página, no uso ningún texto aclarador, porque ya sé que estoy vendiendo vino. ¿Me siguen con lo que quiero decir? O sea, ya estoy siendo obvio. Sí aparece cuando la propaganda no es concreta y no es específica. ¿Qué significa? Servicios, productos que no tienen forma, ¿bien? Viajes, seguros, ¿bien? El seguro de vida, el seguro de nuestra casa. Muchas veces yo no necesito mostrar un auto chocado para saber que el seguro de un auto es para este tipo de problemas, ¿no? Entonces, la fotografía publicitaria requiere de un producto o requiere de un contenido, un continente de servicios, ¿tá? Ahora bien, cuando nosotros entramos en una dinámica ya de fotografía que tiene que ver con las personas, ¿sí? Ya es un tipo de fotografía que puede ser publicitaria, puede ser book, puede ser una sesión, puede ser un pedido, puede ser para un catálogo. Entonces ahí sí ya hay una serie de estructuras que tienen que ver con un género que se llama fotografía de moda, ¿sí? Esto es lo que se denomina básicamente la fashion photography o la fotografía de moda, requiere de un gran conocimiento técnico, un gran conocimiento. La fotografía de moda
la que nosotros consideramos como moda, aquella, la que hizo Avedon, la que hizo Helmut Newton, la que actualmente hace Paolo Roversi, o las que hace Chong, Sales Chong y demás, forman parte de un género que empezó a ser reconocido no hace mucho tiempo. O sea, es bastante viejo, es de los años 30 por ahí, pero no ha sido reconocido como género específico hasta casi la muerte de los últimos grandes fotógrafos como Helmut Newton y Richard Avedon, que fueron las estructuras y los pies de las agencias y de las revistas más importantes del mundo. Yo les recomiendo que visiten la página de Vogue, de la revista Vogue, que es una revista mensual, y que se fijen cómo son los procesos de adaptación de la fotografía a los problemas de la cuarentena. Que se metan en Harper's Bazaar o en alguna revista no semanario, ¿no? Sino revistas que sean mensuales o semestrales, aquellas revistas que se regalaban o se permitían leer en los aviones. Ahora no sé cómo será el protocolo, pero antes cuando uno se subía a un avión tomaba una revista y esa revista tenía en la edición de ese mes casi como una copia de las últimas o los últimos productos de innovación del mercado de los últimos tiempos, ¿no? Entonces ahí aparecía el concepto de la venta, de que la imagen se vende, no se cede ni se presta, y esto tiene que ver con la fotografía publicitaria y cómo impactó la fotografía de moda en las estructuras del arte fotográfico. Y los fotógrafos hoy en día, estos que nosotros vemos como grandes realizadores de imágenes en la historia de nuestra fotografía contemporánea, vemos que estos fotógrafos trabajaban todos, por campañas, trabajaban casi todos por shootings, o sea, por tiradas de fotos, trabajaban para una agencia o trabajaban para una marca. Y hay que hacer mucho hincapié en que estas bestias, estos fotógrafos, sabían mucho de imagen. O sea, yo, por ejemplo, siempre recuerdo a los alumnos cuando vienen a la escuela en donde hablo de que la fotografía de Marilyn, esa la que se le levanta la falda, es una foto también recreada, es una foto rehecha tanta cantidad de veces, muchísimas veces. La tapa de los discos de los Beatles, o sea, muchas fotografías de campañas de músicos, son pedacitos de sesiones fotográficas que se estaban haciendo mientras se hacía una campaña. ¿Mm? Muchas de las fotografías que ustedes ven como de libros, ¿sí? No son fotografías comerciales, ¿sí? Son fotografías extraídas de campañas publicitarias o campañas de moda o campañas de una determinada temporada que los fotógrafos se sacaban para sí mismos, ¿sí? O sea, sacaban los negativos, los imprimían, ¿bien? Y después las campañas eran otras cosas, ¿no? Entonces es muy importante que el mismo fotógrafo con la misma intención, yo lo llamo eso pulso, ¿sí? Más que intención, y con el mismo pulso de estar trabajando con un modelo o con muchos modelos, digamos, en donde dice, bueno, vamos a trabajar en este momento zapatos, ¿sí? Se le va a ocurrir alguna dinámica de robar, ¿sí? O sea, de robar una parte de la sesión y decir, bueno, ya terminamos la sesión, ahora déjame hacer una foto para mí, ¿no? Esto en todas las sesiones pasa, ¿sí? Ayer hicimos una sesión en donde hubo, bueno, muchos movimientos, qué sé yo, pero el tema muchas veces cuando uno empieza a hacer una sesión y dice, bueno, voy a trabajar tango, voy a trabajar folclore, voy a trabajar la danza, voy a trabajar, no sé, las castañuelas o lo que sea, decir, bueno, me voy a dejar un pedacito de mi proceso creativo para hacer algo mío, ¿sí? Para meter algo mío. Y después, bueno, que el empresario o la empresa elija las fotos que más le gustan. Entonces, como género, la fotografía de moda tiene una estructura básica. ¿Podemos definir qué es la fotografía de moda? Para mí,
es todo proceso de comunicación que tiene que ver con la venta o el ofrecimiento de indumentaria, específicamente eso. Entonces, en la fotografía de moda, si ustedes ponen, ¿qué es lo que se vende en la fotografía de moda? Indumentaria. Todo lo que es indumentaria. Y mucho de lo que nosotros consumimos es indumentaria. Zapatillas, medias, ropa interior, no sé, remeras, sombreros, anteojos. Inclusive la indumentaria tiene que ver con los servicios de la salud, o sea, cepillos de dientes, afeitadoras, cremas, lápiz de labio, o sea, todo eso, que es muchísimo, incluye todo eso en el género de la fotografía de moda. O sea que si a nosotros nos trae un pedido de trabajo alguna persona y nos dice, bueno, a ver, quiero hacer un book, ¿sí? Quiero hacer no sé, esto que mal le llaman book, ¿no? Yo primero que le preguntaría es, ¿qué es lo que vamos a vender? ¿Sí? ¿Se vamos a vender a la persona o vamos a vender a la vestimenta? ¿Vamos a vender a la persona o vamos a vender el lápiz de labio? ¿Vamos a vender a la persona o vamos a vender la ropa interior o las medias? Entonces generalmente se busca un producto específicamente destinado para cada modelo. O sea, no podemos vender ropa interior con detalles físicos, ¿sí? O detalles de la ropa. Sí podemos vender ropa interior con géneros distintos, ¿no? Con personas que sean un poco más gorditas o más flacas o con un cuerpo mayor o para personas grandes o para adolescentes. Pero específicamente cuando nosotros elegimos o nos traen un producto, tenemos que tener una idea de poder definir. Y se los digo como para que tomen apunte, ¿no? La fotografía de moda, específicamente, tiene que ver con un registro de tendencias, ¿sí? De tendencia de la indumentaria. Hoy, si hacemos un poco de memoria visual y nos preguntamos, qué difícil sería vender hoy moda cuando la indumentaria, o sea, cuando la ropa, en muchas ocasiones, es lo que menos importa. ¿Mm? Fíjense, o sea, qué difícil que podría ser hoy vender algo de pretaporte o de alta costura cuando no hay fiestas, ¿sí? O sea, eso es muy importante. O sea, el fotógrafo de moda también tiene que adaptarse a las situaciones. Entonces, por ejemplo, Paolo Roversi, o anoten estos nombres, ¿no? Porque son súper importantes que los investiguen, ¿no? Paolo Roversi, Newton o Richard Avedon han ido adaptándose en el tiempo de su proceso de trabajo a distintas situaciones económicas. O sea, distintas situaciones económicas y distintas situaciones sociales. O sea, hoy a nadie de nosotros nos impactaría, ¿sí? Nos impactaría, y además eso nos parecería como irrisorio ver una campaña publicitaria de la reina de Inglaterra con, no sé, con los volados de la ropa, ¿no? O sea, a nadie creo que le importaría en Argentina ver que la ropa que tiene, inclusive esto que sucede siempre en la entrega de los Oscars, ¿no? Esto de que en la alfombra roja ven ustedes que los zapatos son de tal, no sé, la blusa es tal. Creo que al mundo ya no le importa eso. El mundo no está mirando específicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que se modifica en el género de moda? Esto que les acabo de decir recién, ¿no? La fotografía de moda es una serie de retratos, básicamente de productos, de indumentaria, que tiene que ver con un registro de tendencia. Entonces, si la tendencia es a menos, evidentemente que la fotografía de moda va a menos, ¿sí? A menos significa menos y mejor, ¿sí? No menos y más cantidad. Más simple, más elemental, más quizás rudimentaria. Fíjense cómo están sucediéndose los movimientos sociales hoy en donde hay un incremento de la ropa por encima de la ropa,
sea, esto de ponerse una ropa y después ponerse otra, o ponerse una media y arriba un pantalón corto, todo roto, o sea, toda esa situación que tiene que ver con el género y con el tema del género, es súper importante que nosotros lo podamos entender como qué vamos a hacer con la fotografía de moda, ¿sí? ¿Qué vamos a hacer con la implicancia de la fotografía de moda en la situación fotográfica, ¿no? Entonces, ¿cuál es la tendencia que ustedes ven? Y bueno, la gente hoy compra lo que puede, compra quizás el jean, compra, no sé, algo de grafa, o compra una remera quizás más cara, pero que le dure más tiempo. Lo mismo pasa con las zapatillas. Entonces, bueno, eso tiene que ver con darnos cuenta de que cuando vamos a trabajar para una campaña, la tendencia muchas veces es súper importante. Eso tiene que ver con el género, ¿no? Con el género específicamente de moda. La fotografía de moda es utilizada como un medio de expresión. Sí, el mundo se expresa a través de la fotografía de moda. ¿Qué significa? Que el mundo se expresa por medio de la fotografía de moda. Ok. O sea que los productos que se están vendiendo en el mercado últimamente, en todo el mundo, están expresados por la moda. O sea, por la moda, por la publicidad, por el consumo, ¿no? Entonces, lo primero que aparece ahí es un ingenio. El fotógrafo de moda argentino, el fotógrafo de moda de Paraná, o el fotógrafo de moda de Nueva York, o el de China, tienen distintas dinámicas, completamente distintas dinámicas. Yo les voy a dictar un nombre ahora para que lo vean. En YouTube hay una serie de imágenes, de documentales, de un fotógrafo que se llama Sales, se escribe así, Sales, ¿sí? Sales, y de apellido Chong. Sales Chong. Yo hace unos años hice un taller con él, porque estaba tratando de descubrir qué era esto, ¿no? O sea, qué era la estructura de la fotografía, llamémosle como de sociales, ¿sí? De eventos sociales, de casamientos o de quinceañeras y demás, en donde el tipo las llevaba al Tíbet, ¿sí? O lo llevaba, no sé, a la muralla china, o lo llevaba al medio de un mercado en Changchun, no sé. ¿Qué tiene que ver eso con lo que estoy diciendo? Cuando ustedes vean esos videos van a decir, wow, pará, ¿eso se puede hacer ahora? ¿Eso tiene una implicancia ahora? ¿Eso podría llevarse un equipo de 50 personas a fotografiar a la muralla china a una pareja de novios? Y la respuesta es no. Entonces, siguiéndolo a Sales Chong en su Instagram, veo que el tipo se adaptó. ¿Qué significa se adaptó? Redujo al máximo su presupuesto, redujo al máximo su set, redujo a la mínima cantidad de elementos posibles, pero aumentó su calidad. ¿Qué significa aumentar su calidad? Bueno, esto que les estaba diciendo recién, o sea, el imaginario, agudizarlo al máximo, utilizar otro tipo de estructuras, utilizar quizás una cámara más grande, quizás, no sé, bueno, una óptica distinta y bla, 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 pero agudizarlo. Entonces, la fotografía de moda se adapta a la situación social. ¿Cuándo? Siempre. Hay unas cosas de Avedon que me gustaría también compartirlas, en donde hay casi como unas imágenes muy duras, en donde hay unos modelos así como italianos, ¿sí? En donde están parados arriba de unas piedras como que, que Roma se destruyó atrás, ¿no? Esas imágenes se vendían para Harper's Bazaar, o sea, esas imágenes se vendían para una revista que era de moda, para viejas cholas, así como de mucho dinero, y estas empresas que le pedían los trabajos a Avedon, le pedían que fueran los fotógrafos los más realistas posibles. Y fíjense qué pasa.
En los movimientos de dolor o en los movimientos de guerra, el fotógrafo cambia la óptica. Fíjense lo que les estoy diciendo. En los movimientos de guerra o en los movimientos de dolor, el fotógrafo cambia la óptica. ¿Por qué? Porque le da miedo el fondo. ¿Mm? ¿Qué significa darle miedo al fondo? Yo achico el encuadre para que el fondo desaparezca. Entonces, al achicar el encuadre y el fondo desaparece, aparece un movimiento cinematográfico en Italia, ¿m? Que se llama el neorrealismo italiano, ¿sí? Que es las películas de Federico Fellini, las películas de Vittorio De Sica, las películas de Michelangelo Antonioni y demás, en donde se ven ladrillos, en donde se ve muy poca cantidad de gente, ¿sí? Fíjense, hay un título de una película que se llama Ladrón de bicicletas. Y lo único que había en ese momento eran bicicletas en la calle, ¿no? Y en esa misma época, donde empieza todo lo que es la fotografía fashion, en Francia se produce lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué sucede? Aparece un movimiento que se llama la Nouvelle Vague, la Nouvelle Vague, así se escribe, que es la nueva onda, así se llama, la Nouvelle Vague. ¿Qué pasa con la Nouvelle Vague? Como Europa estaba destruida, como Europa no tenía escenarios, ¿sí? Los fotógrafos decidieron cambiar, los fotógrafos y los directores de cine y los publicistas, ¿sí? O sea, los que trabajaban en fashion, en moda, decidieron cambiar de planos. Pero no lo decidieron por una convención, lo decidieron específicamente porque no tenían otra. Entonces aparece mágicamente lo que se llama el primerísimo primer plano. Esto que los americanos, los yankees les llaman the big shot, o sea, el plano así, ¿sí? El plano cortado a la frente y cortado a la pera. Eso se llama en europeo, digamos en el lenguaje audiovisual europeo, se llama PPP, o primerísimo primer plano. Los americanos le llaman the big shot, o sea, el plano más cerca en donde se ve una cara. ¿Bien? The big shot. Entonces aparece esta estructura, aparece un director de cine y un director publicitario que se llama François Truffaut, y después aparece otro director de cine que se llama Jean-Luc Godard, que las estructuras de las campañas publicitarias eran chiquitas, el plano era pequeño porque no había escenarios. Entonces la fotografía de moda impacta y se recontralleva, o sea, agarra como una bolsa de información. ¿Y qué pasa con la revista Vogue hoy? O sea, los planos de las modelos, escuchen lo que estoy diciendo, los planos de las modelos están a kilómetros de distancia. O sea, los modelos están vendiendo ropa de Dolce Gabbana, de, no sé, de Jean-Paul Gaultier y demás, y los modelos están lejos, ¿sí? No hay plano cerca. ¿Pero por qué? Porque hay una cuestión de distanciamiento de trabajo. Los equipos están lejos, no hay cercanía, no hay planos cortos, no hay planos cercanos, pero pasa lo opuesto a lo que sucedía en la época de la Nouvelle Vague y la época de guerra. O sea que fíjense, es quizás para nosotros doloroso el hecho de usar barbijo, pero en otra época la cercanía hizo de que se cambiara la estructura. Bueno, ahora el coronavirus, o sea, la estructura del distanciamiento social hizo que nosotros nos alejáramos de los modelos, ¿sí? O sea, esto de tener el modelo a 4 metros, o a 5, o a 6 metros, o sea, utilizar un teleobjetivo, utilizar un lente muy grande, o tener un escenario muy inmenso, o llevar al modelo al campo, o llevar al modelo a la terraza de nuestra casa, o al fondo, hace de que estemos estructurados con el género, específicamente con el género, ¿ok? Entonces, esto del registro de las tendencias es súper importante. Nosotros cuando hacemos fotografía publicitaria tenemos que tener idea específicamente de cómo estamos vendiendo algo. No podemos hacer la intimidad
que se hacía hace un año atrás para vender ropa interior, por ejemplo, o mallas, no se puede trabajar de esa manera, porque en definitiva la gente no ve el detalle de esa manera, no lo está viendo desde esa manera, desde ese lugar. O sea, el público está preparado para ver las cosas más desde lejos ahora. ¿Me siguen? O sea, más la estructura, más el elemento, la figura en compañía del atuendo y no solamente el atuendo. ¿Ok? Están entendiendo a lo que voy, ¿no? O sea, fíjense, cuando nosotros trabajamos ayer, trabajamos con una distancia, ¿no? Bien. Entonces, eso se refiere al género, a la estructura del género. No estamos definiendo qué es la fotografía de moda, sino estamos buscando el género. Les comentaba recién que es un medio de expresión, o sea, un medio de expresión social, y que permite el desarrollo del ingenio, o sea, de qué manera adapto. ¿De qué manera adapto? Yo puedo adaptar lo que hago o lo que pienso dentro de dos estructuras. Una estructura sería lo real y otra estructura sería lo imaginario. ¿Sí? Lo real es todo lo que yo puedo definir. Yo todavía no he hablado sobre lo real y lo imaginario como unidad específica, pero quería un poco trabajarlo en esta charla de hoy. En donde nosotros definimos así. Hay un fotógrafo que trabaja el proceso de la metáfora. Cuando se corte, después continuamos un rato más. Hay un fotógrafo al que yo quiero muchísimo y me gustaría que lo investiguen ustedes. En la escuela hay 2 o 3 libros para mirarlos, en algún momento lo pueden venir a visitar. Que trabaja el proceso de la metáfora. Y en fotografía publicitaria y en fotografía de moda se trabaja la metáfora. ¿Qué significa? Me pongo una ropa para ser la diosa, me pongo un traje para ser el conquistador o para ser el hombre poderoso. Compro un reloj de tal no sé cuánto, y soy el deportista tal. O sea, estoy utilizando un proceso metafórico. ¿Sí? ¿Qué significa el proceso metafórico? Que yo, sin necesidad de hablar del reloj, hago un puente directo entre el producto y lo que creo yo que la persona tiene que entender como metáfora. Entonces digo, bueno, este reloj, por ejemplo, este reloj que tengo yo acá, ustedes lo van a ver y van a decir, ah, este reloj es deportivo, ¿sí? La forma que tiene, qué sé yo, es redondo, tiene cronómetro, bueno, es deportivo. O sea, Edu es deportista. ¿Siguen lo que quiero decir? O sea, es como una metáfora, es como una valoración de proyección, eso se llama proyección, ¿no? Y fíjense como en la dinámica que nosotros trabajamos también en el proceso de trabajo, utilizamos leyes de la Gestalt, ¿tá? Uno de los elementos que tienen que ver con la proyección, con la idea de la metáfora es la proyección, o sea, lo que yo fotografío termina siendo algo de mí. Entonces, la metáfora también es algo de mí. Entonces, la metáfora tiene que ser muchas veces explicada, tiene que ser puesta dentro de lo obvio. Entonces, la fotografía publicitaria, la fotografía de moda, puede ser una metáfora, puede ser una gran metáfora, o puede ser algo completamente obvio, completamente obvio. Entonces, metáfora. Cuando nosotros metaforizamos,